yo tengo una gran ventaja a la hora de explicar eso. ¿Por qué? Porque eso fue un momento de transición que yo lo viví personalmente. Entonces no me baso en lo que fulano haya dicho o lo que se haya publicado en tal artículo, tal revista, no. Yo lo viví, con pequeñas diferencias, pero lo que me enseñaban era lo que ellos aprendieron de Bruce Lee directamente. Y luego, cuando conocí a Ted Wong, que fue ya mi último profesor, porque estuve 17 años con él hasta el momento en que murió, fue el último estudiante privado de Bruce Lee. Él lo aprendió todo en privado con Bruce. Bruce Lee ganó esa pelea, pero fue una pelea donde él hizo cambiar todo su planteamiento. ¿Por qué? Porque la pelea le duró demasiado. 3 minutos es mucho para una pelea. A corta distancia no hay boxeo. La hora de meter los golpes para conseguir mayor potencia, la biomecánica del cuerpo, el uso de las esquivas, no tanto de los típicos bloqueos de Kung Fu o de Wing Chun, se empezó a dejar para atrás. Empezó a trabajar más las esquivas. Bueno, yo conocí a su hijo. Conocí a su hijo cuando yo entrenaba en Los Ángeles. Lo conocí porque era mi compañero en la escuela de Danilo Santo. Pero yo no sabía que era el hijo de Bruce Lee. Yo era un compañero de clase que se acercó porque me oyó hablar español. En diferentes circunstancias en la vida, cuando tú ves, por decir ejemplo, el agua fluye, el agua puede golpear de una forma más combativa, que para donde se refiere el nivel del taoísmo, es el tema de que el agua se mete por cualquier resquicio. El agua se adapta a la forma donde tú la pones. Me metí a practicar, yo hacía judo ya desde los 6 años, toda la vida hice judo, sí. Pero metí un paso más, quería practicar otro arte marcial para hablar. Y también me ayudó mucho, obviamente, para cuando tuve que solventar los casos según, pues me ayudó a defenderme un poco. Entonces todo eso fue un cambio radical en mi vida. Es un todo también de cómo golpear, alineado, pegando, para aprender a golpear con esto, que es lo que vas a tener en una situación de defensa personal. Por eso hay tantos boxeadores que tú lo sabes que se pelean en la calle y se rompen la mano. Una frase que tenía Bruce Lee que me gustaba mucho, que decía que la derrota es un estado mental. Solamente uno es derrotado cuando ha aceptado la derrota, la palabra derrota dentro de su mente. No importa las veces que uno fracase, no importa las veces que uno caiga, lo que importa son las veces que te levantas. Hay que tirarles para arriba. Venga, no, sí. Tú puedes encontrar con lo contrario. Tú puedes encontrar con gente que va perdonando la vida a todo el mundo. ¿Sabes? Y que yo soy la leche. Yo lo que hago es bajarle un poco los humos. Quiero cenar aquí. Cada persona es un mundo. Continuamos, Madrid. En esta ocasión voy a hablar un poquito más lento y voy a intentar vocalizar mejor. Esta entrevista es muy especial para mí. Tenemos un invitado especial y además por su condición, ya no solo por lo que representa, sino también porque me importa mucho el que nos podamos comunicar de forma eficiente. El invitado de hoy es sordo, no me escucha, tiene que leerme los labios y tengo que vocalizar bien para que él pueda entenderme. Eso puede ser una transición que le puede llevar más o menos tiempo, podemos tener que cortar un poco la entrevista en algún momento, pero es una entrevista que quiero que veáis porque realmente va a ser muy interesante. Él me corregirá si yo me equivoco, que yo me equivoco como todo el mundo, pero cuando el maestro Bruce Lee desaparece, el arte marcial que él funda, el Jeet Kune Do, se diverge en 2 ramas. Una rama va por un lado, la otra evidentemente va por el otro, y él es el representante de una de esas 2 ramas del Jeet Kune Do. Este hombre es el escritor Joaquín Marcelo, que escribió este libro titulado Jeet Kune Do, el camino de la simplicidad. Es una de las personas que más pueden hablar de Bruce Lee y que más conocen el legado que dejó como artista marcial.
y para mí es un placer enorme tenerlo hoy en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. Gracias. Eh, Gracias desde luego, gracias y sobre todo gracias por intentar entenderme. Nada, un placer para mí estar aquí con vosotros. Y vocalizan muy bien, por cierto. ¿Sí? Vocalizan muy bien. Intento hacerlo lo más tranquilo posible y que se me entienda perfectamente, Perfecto. porque así es mucho más fácil. ¿Vale? Intenté explicar que Bruce Lee dejó dos líneas, dos vertientes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Sí, claro, claro. A ver, yo tengo una gran ventaja a la hora de explicar eso. ¿Por qué? Porque eso fue un momento de transición que yo lo viví personalmente. Entonces no me baso en lo que fulano haya dicho o lo que se haya publicado en tal artículo, tal revista, no. Yo lo viví. Estabas allí. Puedo explicarlo con bastante seguridad, porque lo que pasó en realidad, esas dos ramas vinieron, porque os voy a poner un poco el contexto. Bruce Lee murió de una forma inesperada. Nadie puede imaginarse que una persona con 32 años, con esa capacidad física, todo, de un día para otro muriera. Entonces, entre los excitantes planes que tenía Bruce Lee en aquella época, morirse no era uno de ellos. Y aunque él estaba centrado al final de sus últimos años en las películas, para llevar su método de enseñanza, él tenía 3 escuelas en Estados Unidos, las cerró y solo quiso que un grupo reducido de estudiantes entrenaran con la persona que le había dejado personalmente a cargo de esas clases. En la escuela de Los Ángeles era Dan Inosanto. Era Inosanto. Bruce Lee estaba ahí. Él supervisaba todo. ¿De acuerdo? Aunque estaba en el cine, él tenía llamadas, él iba a Los Ángeles de vez en cuando, supervisaba todo. Entonces lo que pasó fue, de pronto al morir Bruce Lee, al principio nadie sabía muy bien cómo seguir adelante, pero por el tema, claro, muchos estudiantes dijeron a Dani Inosanto, debes continuar para que el arte de Bruce Lee no se pierda. Debes seguir adelante con ello. Inosanto aceptó finalmente. Entonces, lo que pasó fue en que Inosanto, a ver, hay un punto que hay que dejar claro, porque Inosanto fue mi primer profesor. Yo le quiero mucho. A nivel personal, lo quiero mucho. Él es una persona maravillosa. Pero debo decir que se equivocó a nivel profesional, a nivel como profesor, se equivocó en su planteamiento. ¿Por qué se equivocó? Porque cuando él habían dejado como el que iba a llevar el Jeet Kune Do de Bruce Lee en aquella época, él no era Bruce Lee en primer lugar. No tenía las cualidades físicas ni la mentalidad de luchador que tenía Bruce Lee. Pero Inosanto era muy buen profesor. Es un gran artista marcial. Es una persona muy creativa. Entonces él se sentía más cómodo en el sentido de cómo entrelazar esa mezcla de artes del sudeste asiático, como Kael y esgrima, bando, silat, versilat, él lo mezclaba. Yo te puedo decir que Dani Inosanto es la persona que más sabe de artes marciales en general del mundo. Eso no hay ninguna duda. Pero claro, esa, lo que le era bueno era eso, su creatividad, su fluidez. El arte de Bruce Lee en realidad era el enfoque simple, directo, buscando el máximo de la efectividad. Diferentes conceptos, diferente historia. Bruce Lee en realidad tiene una mentalidad de luchador. Bruce Lee de joven era uno de pandillas callejeras que se estaba peleando todo el rato. De joven, una mentalidad de luchador. Él era conocido a muchos estudiantes de Bruce Lee, me lo han dicho, él era muy directo con todo. Él buscaba efectividad. Nada que ver con las películas, nada que ver. Las películas buscaba espectacularidad. Esos gritos, esas puertas y patadas, cuando él hacía sparring en realidad, él no era así. Nada que ver, nada que ver. Él era
cada movimiento era buscar un objetivo. Todo venía de la esgrima, todo directo. Todo... Pero entonces Innocento no era así. Innocento era bueno en otro aspecto, que era su creatividad, su fluidez, cómo fluir de un arte con otro. Pero claro, cuando empezaron el boom de los cursillos a comienzos de los años 80, lo que los promotores de los cursillos querían era usar el nombre de Jeet Kune Do, el nombre del arte de Bruce Lee, que era en aquellos años lo que todo el mundo quería ver, cómo era el arte de Bruce Lee. Pero Innocento, lo que él quería mostrar era aquello en lo que él realmente era bueno, lo cual me parece que es lo que debe ser. Tú debes hacer en lo que uno se desenvuelve mejor. Pienso que es lo correcto. Pero donde ya no es correcto es cuando usas el nombre del arte de Bruce Lee para representar tu propio producto. Entonces, en aquella época... Son productos diferentes. Totalmente. Totalmente. ¿En qué se diferencian realmente? A ver, lo que Innocento enseña, digo, siempre yo he sido alumno de Innocento personal, se basa es más un enfoque cultural, es más un enfoque de aprender muchas artes marciales, en el cual el objetivo es al tú a tener mucho enfoque de diferentes artes, entonces tú podrás saber mejor lo que te va mejor a ti, lo cual me parece muy bien, me parece muy bien. Pero el Jeet Kune Do de Bruce Lee no se trata en aprender más, es al contrario, es aprender menos. El enfoque de Bruce Lee, él decía que era como un escultor. Un escultor lo que hace cuando crea una escultura no es ir añadiendo arcilla, no, no, no. Lo que hace es ir quitando las cosas que no sirven, ir puliendo. Mira, en realidad, tú ves un luchador profesional que se gana la vida con ello, ya sea boxeo, muay thai, MMA, deportes de contacto, ¿cuántas técnicas utiliza? Pocas. Utiliza las técnicas que él sabe que le van a funcionar. No puede ponerse a experimentar. Y si quiere una situación de defensa personal, no puedes ponerte a experimentar a ver qué te va bien o mal. Entonces eso dicen que se experimenta durante los entrenos en el gimnasio. Bien, pero está científicamente comprobado que el cerebro, a cuanto más estímulo le sometas, mucho más lento reacciona ante todo. La situación es buscar un mínimo de recursos que te ofrezca un máximo de soluciones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Son cosas concretas, pequeñas. ¿Conociste a Bruce? No, por Dios, no. Bruce murió cuando tenía 8 años. Yo. No, no, no. Al personalmente no. Pero mis profesores fueron todos alumnos personales de Bruce. Ajá. Entonces, digamos, surgió esa rama y tu rama, ¿cómo agarró, cómo cogiste esas enseñanzas de Bruce? Porque tú tienes escuelas por todo el mundo. ¿Yo qué? Tú tienes escuelas por Sí, todo el mundo. sí. ¿Dónde tienes escuelas ahora mismo? Bueno, en Europa, aparte de España, tengo Italia, Inglaterra, Noruega, Alemania, República Checa, Polonia, Croacia. Espero no olvidarme de ninguna. En América tengo Puerto Rico, México y Ecuador. Y en Asia tengo China, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. O sea, bastantes escuelas repartidas en el mundo. ¿Y qué realmente diferencia entonces la rama del Jeet Kune Do que llevas tú? Sobre Dani No Santo. A ver, como me comenté, yo empecé a aprender con Dani No Santo la rama que él llevaba, que era simplemente su propio enfoque de interpretación del arte de Bruce Lee. Con el tiempo, simplemente respetándolo bien, no me empezaba a sentir cómodo porque no era lo que yo buscaba. Yo no buscaba aprender muchas artes marciales, no buscaba cultura marcial, yo buscaba algo que yo sintiera que me puede funcionar. Entonces conocí a otros estudiantes de Bruce Lee que, para mi sorpresa, lo que me enseñaban era completamente diferente a lo que había aprendido. Varios estudiantes de Bruce Lee, todos con pequeñas, porque cada persona es distinta,
con pequeñas diferencias, pero lo que me enseñaban era lo que ellos aprendieron de Bruce Lee directamente. Misma. La base era la misma exactamente. Y luego, cuando conocí a Ted Wong, que fue ya mi último profesor, porque estuve 17 años con él hasta el momento en que murió. Ted Wong aprendió, fue el último estudiante privado de Bruce Lee. Él lo aprendió todo en privado con Bruce. Y fue que me enseñó la última etapa de evolución, que es algo muy, muy interesante y que me da rabia que poca gente sabe, porque mucha gente se basa en las enseñanzas que Bruce Lee daba en la escuela. Pero Bruce Lee era una persona que estaba evolucionando constantemente, estaba cambiando constantemente, ¿sabes qué te digo? Y el último alumno que él tuvo, Uno de Bruce Lee, el último privado se llama Ted Wong, 17 años estuve con él, entrenando, hasta que murió en el 2010. Y él ya me hizo ver un enfoque completamente distinto. Entonces yo me di cuenta, esto es lo que estoy buscando. No era, yo voy a ser sincero, nosotros, yo no practico el Jeet Kune Do porque me gusta Bruce Lee. No, no es eso. Hombre, a mí me gustaba Bruce Lee de niño en las películas, como mucha gente, está claro. Pero no, pero ya a medida que yo me fui creciendo, me convertí en una persona adulta, yo buscaba en qué es lo que tiene el arte de Bruce Lee que me pudiera servir a mí, ¿ok? Para evolucionar yo como persona. Eso es lo que yo buscaba. No quería seguir todo lo que Bruce Lee había hecho, no. Yo buscaba un enfoque como yo pienso que Bruce Lee hubiera hecho. Es buscar mi propio beneficio a nivel de luchador, que es lo que a mí mejor me vendría. Entonces, ahí me di cuenta que encontré la llave en la última etapa de evolución que tuvo Bruce Lee. Yo honestamente pienso que si no hubiera sido por eso, quizás hubiera dejado el Jeet Kune Do y hubiera buscado otro arte marcial que me hubiera gustado más. Quizá MMA, quizá yo soy brasileño, no lo sé en aquel momento, pero cuando vi la última etapa de evolución, dije, esto es lo que estaba buscando. ¿qué dirías? ¿En qué se basa realmente el método del Jeet Kune Do de Bruce Lee? Me hablas cuando Bruce Lee enseñaba al sistema curricular en la escuela o a la evolución que él tuvo para sí mismo, porque son dos cosas distintas. Evolución. Vale. Bruce Lee venía de un Wing Chun modificado que él creó para enseñar allí en América. Un estilo de Kung Fu del sur de China. Exactamente. Su profesor Jim Man, mucha gente lo conoce por el cine y todo eso. Exactamente. Pero cuando Bruce Lee fue a vivir a América, empezó a modificar algunas cosas también, porque el prototipo americano no era el mismo que el chino. Por ser más grandes, allí tenían experiencia en boxeo, en judo, muchos estudiantes de Bruce Lee tienen cinturones negros en judo, tal. Entonces modificó algunas cosas, pero más o menos podemos definirlo como una especie de Wing Chun modificado con ciertos aspectos de otros estilos de Kung Fu. Entonces Bruce Lee tomó una pelea contra un recién llegado de Hong Kong, un maestro de otro estilo de Kung Fu, una pelea incitada por la comunidad china de San Francisco. Aunque los motivos que se dice popularmente que era de que Bruce Lee quería enseñar el Kung Fu a cualquier tipo de persona, no necesariamente que sean de raza china, eso no es cierto. Entonces se ha descubierto que fueron otros los motivos los que incitaron a esa pelea. Pero bueno, en resumidas cuentas, Bruce Lee ganó esa pelea, pero fue una pelea donde él hizo cambiar todo su planteamiento. ¿Por qué? Porque la pelea le duró demasiado. 3 minutos es mucho para una pelea. ¿Vale? Duró demasiado y se dio cuenta que ese estilo que tenía de un son modificado no le funcionó cuando llegó una hora de un enfrentamiento real en ese aspecto. Entonces, según me contó mi profesor, que Bruce se lo había dicho, los dos principales aspectos que empezó a modificar después de esa pelea fueron, una, mejorar su footwork, que le permitiera estar siempre a la distancia que él quería. Y segundo,
mejorar su forma física que le permitiera aguantar una pelea real en plenitud de condiciones. Pues se quedó sin fondo. Se quedó sin fondo, vamos. Entonces esos fueron los dos puntos de partida que empezó para empezar a modificar lo que posteriormente llamaría Jeet Kune Do. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de la última etapa de evolución, todo lo que él había estudiado sobre Kung Fu o de Wing Chun empezó cada vez más a dejarlo aparte, y se basó principalmente en dos sistemas de combate occidentales, el boxeo y la esgrima. Entonces, cuando tuve la última etapa de evolución de Bruce Lee, es como una simbiosis de boxeo y de esgrima. Digamos que a larga distancia es más esgrima. La movilidad, el footwork, las tácticas son de esgrima, prácticamente todas. A corta distancia es más boxeo. La hora de meter los golpes para conseguir mayor potencia, la biomecánica del cuerpo, el uso de las esquivas, no tanto de los típicos bloqueos de Kung Fu o de Wing Chun, se empezó a dejar para atrás. Empezó a trabajar más las esquivas. Entonces él creó una simbiosis de boxeo y esgrima que a mí me parece muy, muy interesante, incluso para el día de hoy, incluso para muchos sistemas de deporte de contacto de hoy día, que pienso que se podrían beneficiar mucho de ello, y tristemente no lo conocen. ¿Y las piernas qué quedan en este ataque? En el Jeet Kune Do, ¿cómo funcionan las piernas? ¿Cómo las trabaja en este nuevo enfoque? ¿Las peleas? Las peleas, las piernas. ¿Te refieres a hacer un sparring o algo de eso? Las piernas, ¿cómo las trabaja? Bueno, vamos a ver. A nivel de sparring, pues lo trabajamos con una buena protección para todo el cuerpo, también protección también a los genitales, todo. No me refiero a las protecciones, me refiero, hablas que trabaja el estilo de Bruce Lee, el Jeet Kune Do, la evolución del Jeet Kune Do finaliza con boxeo y esgrima. Sí. Esgrima, bien entendido, sería golpeos de entrar y salir, y boxeo a corta distancia. Las piernas, ¿qué papel juegan en ese Jeet Kune Do de evolución de Bruce Lee? Papel. A ver, cuando se estudiaba muchas artes marciales, pero según me dijo mi profesor, no estudiaba muchas artes marciales para coger todo de cada uno de ellos. No. Hombre, se veía algo, un arte marcial que podía adaptarlo a su sistema, lo cogía. Por supuesto que sí. Pero estudiar un arte marcial de A a Z no significa que tenga que coger todo, él cogía lo que le interesaba. Pero también para aprender cómo defenderse contra distintos tipos de oponente, dependiendo de qué arte marcial le daba ideas, defenderse contra diferentes tipos de oponente. Entonces, por ejemplo, el tema de las piernas. Bruce Lee tenía un sistema de pateo que venía del norte de China. Los estilos de Kung Fu del norte de China tienen muchos sistemas de pateo. Había estudiado Sabat también, con libros y cosas, pero yo me di cuenta, también cuando estaba trabajando, también con mi libro, todo, que Bruce Lee modificó su sistema de pateo entre los años 65 y 67. No supe encontrar la clave de la persona que le ayudó a modificar su sistema de pateo. Hablé con su mujer, Linda Lee, la mujer de Bruce, que pudiera ayudar un poco en base a la conexión que tuvo Bruce con algunas personas. Pero en aquella época Bruce Lee trabajaba mucho con amigos, estudiantes que trabajaban en sistemas coreanos. El taekwondo, el tansudo, con Chuck Norris, también con karate de Okinawa, que tiene un sistema de pateo. Entonces, a la hora de meter las caderas, a la hora de patear, eso no venía del Kung Fu del norte de China. Entonces, como Bruce Lee pateaba al principio, él pegaba las patadas como latigazos, como sin meter bien la cadera, como para conseguir la potencia, metiendo en la cadera. Eso lo fue conseguido un poco más adelante. Nadie sabe exactamente de dónde lo cogió, pero creemos que fue influencia de estilos coreanos. Taekwondo, incluso algo de karate también, a la hora de meter la cadera, lo fue modificando. Entonces, si está más de poteo que sacó Bruce Lee, lo sacó de ahí. Es su última etapa. ¿Qué relación tienes con la familia de Bruce Lee? Bueno, yo conocí a su hijo.
Conocí a su hijo cuando yo entrenaba en Los Ángeles. Lo conocí porque era mi compañero en la escuela de Danilo Santo. Pero yo no sabía que era el hijo de Bruce Lee. Yo era un compañero de clase que se acercó porque me oyó hablar español y vino a preguntarme, ¿tú hablas español? Yo, claro, yo soy de España. Ah, sí, yo lo estudio. Ah, qué bien, tal. Empezamos a hablar. Tenemos una... Y yo no sabía que era el hijo de Bruce Lee. No lo sabía, me enteré después de eso, me enteré después. Pero nunca, digamos que no la tosigaba. Pregunta sobre el padre. ¿Sabes qué? No. Hablamos de otras cosas. Luego, poco a poco, entre los entrenos, nos sentábamos fuera a ver agua, charlábamos. Poco a poco él me iba contando cosas de cuando era pequeño, los recuerdos que tenía, tal. Hasta que finalmente, como sabe, murió haciendo la película del Cuervo. Murió, bueno, un accidente. Mal hecho. Con la mujer de Bruce sí tengo una cierta comunicación. De correo, la conozco personalmente de cuando estuve en América. Mantengo de vez en cuando he tenido algunas preguntas que quería hacer para algún tema, me ha respondido lo que he podido. Y con la hija, pues tengo menos con la hija, pero fue cuando fui a presentarme el libro para, para pedir permiso, para que me dejaran utilizar los dibujos originales de Bruce Lee que le había hecho, pero aunque sé que mucha gente los utiliza, porque sí, yo quería pedirles permiso a ellos, al abogado de la Fundación Bruce Lee y a su hija, para que me dejaran utilizar los dibujos de su padre y tal. Ahí fue cuando la hija de Bruce Lee me abrió las puertas para la biblioteca de su padre, para que pudiera ver y investigar sobre los libros que tenía Bruce Lee en su biblioteca, que era una barbaridad. ¿Y qué encontraste allí? ¿Mm? ¿Qué encontraste allí? ¿Perdón? ¿Qué encontraste allí? Bueno, a raíz de donde Bruce Lee sacó muchas cosas. Esta cosa de que, por eso muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque tienes que ver los libros donde él lo sacó, las anotaciones que él ponía a los lados de los libros. A ver, a nivel puramente combativo, que me sirviera a mí, no. A nivel histórico, eso fue clave. Porque me di cuenta que lo que mucha gente interpretaba de que Jeet Kune Do era esto o lo otro, se olvida de dónde venía. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Bruce Lee nombró una cosa que se llamaba los 5 caminos de ataque. Son tácticas para enfrentarte a diferentes tipos de oponentes. Por ejemplo, tú lanzas un ataque, el oponente puede cubrirse, puede retirarse, puede atacarte al mismo tiempo que tú lo atacas. Son tácticas, simplemente, ¿me entiendes? Es un estudio táctico. Entonces, uno de ellos se llamaba ataque por combinación. Bien, durante siempre todos los libros que se habían publicado sobre los alumnos de Bruce Lee, sobre alumnos, estudiantes de segunda generación, todos libros que mucha gente conoce, siempre se habla del ataque por combinación de una forma errónea, que la gente ha dado por sentado porque ha aparecido en muchos libros. Hacen como una combinación de ataques, por ejemplo, patada, puño, puño, tal, una combinación de ataques. Yo también pensaba que era así, porque se apareció en todos los libros, así será. Pues en la biblioteca de Bruce Lee vi que no se refería a eso. Ahí me di cuenta que no se refería a eso. Todo mirándolo, no sé si se refería a otra cosa. Se refería a una táctica que sacó de boxeadores de los años 30-40. Jack Dempsey era uno de ellos, hay un campeón de peso pesado. Eran tácticas que tenía Jack Dempsey, que eran tácticas para abrir un hueco contra un adversario que se cubre bien. Simplemente una combinación de ataques. Entonces lanzaba una cosa que lo llama falso ataque, que es decir, un ataque sin intención plena de golpear duro. ¿Entiendes? Lo que significa ahora una finta. No exactamente una finta, es cuando lanzas como una intención de ataque. Era un golpeo falso. Eso, exactamente, un golpe falso, un golpeo, golpeas, pero sin intención real de golpear. Entonces metía Jack Dempsey, decía también, por ejemplo, un par de golpes falsos abajo para que el otro bajara su guardia y hacer el tercero arriba. O a la inversa, ¿me entiendes? Era simplemente una táctica para crear huecos ante un adversario que se cubría bien. Y durante siempre todos hemos pensado que era una combinación de ataque así como sí.
ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Lo saqué de la biblioteca de Bruce Lee, de donde venían las fuentes de lo que él se refería. Muy interesante. Con respecto al Jeet Kune Do, una de las frases más famosas de Bruce Lee es fluye como el agua, be Ajá. water my friend. Ah, ¿Cómo la interpretarías en el Jeet Kune Do? esa frase se hizo muy famosa por los anuncios. Una cosa de Be Water, my friend. But it's unacting, acting, or acting, unacting. If you. You've lost me. I have, right? So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. La serie que hizo Bruce Lee de Long Street. Bien, pero Bruce Lee a nivel filosófico. Sabes que él estudió filosofía en la Universidad de Washington, sí. Siempre estuvo muy interesado en el tema de la filosofía y todo eso. Era a veces filosófico hasta cansante. Era muy filosófico en muchas cosas. Pero él sacó muchas cosas del taoísmo. El taoísmo. Y esa frase de Be Water, my friend, proviene de eso, del taoísmo. Y en realidad, no solamente a nivel de aplicación combativa, aún estamos hablando de muchas facetas en nuestra vida. Pienso que es una cosa importante porque habla de la adaptación. Habla de la adaptación en diferentes circunstancias en la vida. Cuando tú ves, por decir ejemplo, el agua fluye, el agua puede golpear de una forma más combativa, que para donde se refiere el nivel del taoísmo, es el tema de que el agua se mete por cualquier resquicio. El agua se adapta a la forma donde tú la pones. Una tetera, una botella, un vaso. La palabra es adaptabilidad. Entonces, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, no puede ser de cualquier cosa, es una buena cosa a tener en cuenta, porque muchas veces vamos con unas ideas como muy prefijadas sobre lo que queremos. Y cuando somos conscientes de lo que nos rodea, no va de acorde a esas tendencias prefijadas que tenemos, no sabemos adaptarnos. No sabemos. Nos empeñamos en que las cosas salgan como nosotros tenemos de una forma preestablecida, fijada. Eso es un buen ejemplo de cómo fluir ante muchas cosas en la vida. Y luego está la adaptación al combate, por supuesto, pero eso es un tema aparte. Yo pienso que es una lección de vida interesante. ¿Cómo cambió tu vida, Bruce? ¿En qué manera has adaptado esa Para filosofía? empezar, te cuento, para empezar. Yo me quedé sordo con 8 años por una meningitis. Fue de un día para otro me quedé sordo. Entonces eso tuvo un impacto en mi vida, claro está. Porque yo iba a un colegio normal, compañeros, no iba a un colegio para sordos, ¿entiendes? Mis padres querían que siguiera yendo a un colegio normal. Entonces, claro, todo cambió. Era el único sordo de un colegio muy grande, que era el único que le pasaba a ver a mí. ¿Qué pasó? Bullying había, sí, no te digo que no, había. Mi autoestima, lo que era, se destruyó completamente. Antes de que me pasara lo del olvido, yo era muy echado para adelante, como se dice, ¿sabes qué te digo? Yo era muy resuelto, todo, bueno. Después de que me quedara sordo, ¡pum! Es todo. Bruce Lee me ayudó mucho, que es la mente de un niño, que era lo que yo tenía. Tuve las películas, no, sé, no por lo que hiciera, era esa sensación de poder que emanaba Bruce Lee en esas películas, ¿sabes? Era una persona carismática, no te digo que no, era carismático, esa sensación de poder, de nombrar las películas sobre el orgullo de los chinos, todo eso a mí me marcó mucho para recuperar esa autoestima que había perdido. Entonces me dediqué a entrenar, no sabía nada, pero me dedicaba a pegar patadas y puñetazos. Me metí a practicar, yo hacía judo ya desde los 6 años, toda la vida hice judo, sí, sí, pero metí un paso más, quería practicar otro arte marcial para hablar. Y también me ayudó mucho, obviamente, para cuando tuve que solventar los casos de bullying, pues me ayudó a defenderme.
un poco. Entonces todo eso fue un cambio radical en mi vida. ¿Tu infancia fue en España o en América? España, Madrid. ¿Cuándo diste el salto a Estados Unidos? Pues eso fue más adelante. Yo en aquel momento me dedicaba a las artes marciales. Yo hacía tiempo, ¿sabes? En unos años, cuando yo tenía 19, 20 años, yo incluso iba a Alemania y hacía las labores de director técnico de Kempo para España. Traía las técnicas a España, las enseñaba a cinturones negros que había en aquella época en España, durante un tiempo. Entonces mi ilusión era conocer a Ed Parker, era el que fundó el Kempo. Había oído hablar de él, de Ed Parker, quería conocer a Ed Parker. Entonces yo me planteé un viaje para ir a Estados Unidos para poder entrenar con Ed Parker y con Danilo Santo también, porque tenía curiosidad por su relación con Bruce Lee. Principalmente tenía curiosidad de ver cómo era eso. Y entonces es un viaje que tenía que hacer. Me fui a América. Mi plan era estar un mes entrenando con Danilo Santo en su academia, luego un mes y medio con Ed Parker en otra parte de Los Ángeles que vivía. Así lo hice. Cuando entrené con Ed Parker, bien, tuve el honor de entrenar en privado en su casa con él. La casa de Ed Parker era como un museo, fíjate tú, con cosas de Elvis Presley, la capa de pedrerías de Elvis, un museo. Pero cuando empecé a entrenar el Kempo otra vez, después de haber estado entrenando con Nino Santo, algo en mí se rompió. No, no, es como decir, no tengo una pareja de muchos años y te has enamorado de otra mujer. Lo mejor es ser honesto con uno mismo. Yo ahora mismo lo que siento es esto. Dejé al Parker. Me cogí las cosas, lo dejé. Nunca más volví a ponerme un traje. Él me habló para llevarle un poquito en España, para eso. ¿Qué podía hacer? Hombre, venir aquí con la firma de Parker, secos. Vamos, como llevamos el campo aquí en España. Pero no, no que sí. Porque consigo con eso, yo no buscaba poder, no buscaba nada de eso. Yo quería hacer algo que me llenara a mí de verdad. Y lo que hacía Inocente en aquel momento me había llenado más. En aquella época, te hablo del año 88, hace muchos años. 88, una única escuela que había, que era pequeñita, la que tenía entonces. Y en esa escuela practicabas todas las artes marciales del mundo. Practicabas el Kali, esgrima, el Yufan, un Fu referente a lo que hacía Bruce Lee, el Muay Thai, Sábate, Silat, Bando, Bersilat. Era como una maravilla en aquel momento, un paraíso para cualquier amante de las artes marciales. Hoy día ya hay más, pero en aquella época eso no existía. Claro, para mí fue impactante. Dejé a Parker y, bueno, no fue con nadie, no sé. Estuve 4 años entrenando con él, yendo con él, pero como te digo, es como una escalera. Bueno, al principio me sentía bien, viendo bien, pero a medida que iba evolucionando, iba conociendo a otras personas, iba viendo otras opciones. Finalmente me hice lo mismo. Me desenamoré, me sentó y empecé con otro alumno de Bruce Lee que se llamaba Dan Lee. Dan Lee, que fue muy bueno. Dan Lee con 18 años fue campeón de boxeo de China, de toda China, de peso welter, con 18 años. Era de contacto, era bueno, peleador, era más lo que yo estaba buscando, no era tanto. Y luego ya conocí a Taduan, mi profesor, y estuve con él hasta que murió. ¿Cómo era Wong? ¿Cómo fue enamorarte de Wong? ¿Cómo fue? Enamorarse de Wong y de su forma de enseñar. Bueno, pues cuando conocí a Taduan, cuando lo conocí, vi en él lo que estaba buscando. A ver, el juicio de la distancia que tenía Taduan no se lo he visto a nadie. No se lo he visto a nadie. Tiene un fútbol, porque mucha gente piensa que fútbol es hacer florituras con los pies. No, hombre, no. Como lo que hacía Lee con los sofles de Lee. No, hombre, no. No es para shows. Es para... Porque en realidad el fútbol no es solamente para mantener buenas distancias, para todo. Porque tal como lo entrenamos en Jeet Kune Do, cuidado que cambia
con respecto al boxeo o al kickboxing cambia. El footwork es lo que hace que la parte de arriba del cuerpo esté bien alineada a la hora de conectar un golpe. Entonces, lo mismo que en boxeo hacen, por ejemplo, te pegas un golpe, pegaselo con el brazo, eso no tiene la potencia que si lo pegas con todo el cuerpo. Eso está claro. El cuerpo tienes toda la masa, pero claro, si metemos además el footwork, estamos involucrando más masa de todo el cuerpo, potencia, masa por aceleración. Entonces, cuanto más masa metas al golpe, vamos a conseguir más potencia. No lo digo yo, no lo dice Bruce Lee, es ley física. Con lo cual, el footwork lo que ayuda es que dar ese punto más de potencia al golpe y poder alinear bien cada momento del impacto, con lo cual todo se reduce al footwork. No solamente mover los pies y mantener la distancia, no todo. Las esquivas, el mantener el equilibrio en movimiento, lo que llamaba Bruce Lee, que no es lo mismo que el equilibrio estático, como se entrena en las artes marciales tradicionales como karate, kung fu, taekwondo, que hay un equilibrio estático, equilibrio mientras te mueves, es decir, pierdes un poco el equilibrio para recuperarlo rápido con el footwork. Lanzas un golpe, pierdes un momento el equilibrio para recuperarlo otra vez. Todo ese tipo de cosas muy interesantes y lo comprobamos también cómo, pues, el impacto, trabajando con la mano para con los focus, la persona que tiene el focus ahí ve si este golpe está bien dado o si no. Lo sabe el que lleva las manoplas mejor que yo soy el profesor que está dando clases. Porque yo desde fuera puedo ver más o menos que tiene buena alineación o no, tal, pero el impacto del golpe lo siente el que lleva la manopla. Trabajando con eso debemos conseguir golpes con potencia, todo, a través de un buen footwork. Eso es lo bien Tadun. Tadun tenía una pegada que era seca, diferente, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a golpear con guantes de boxeo. Tenemos que modificar un poco tanto el ángulo de la penetración que tenemos, porque tenemos un guante aquí. No es lo mismo cuando pegamos solamente con esto. Es diferente tipo de golpe. Bruce le llamaba como una bola de hierro unida a una cadena, decía. Que no es como dar un golpe para empujar, no es como un latigazo, pero con una bola de hierro al final para un latigazo que penetre. Eso con un guante de boxeo no se puede hacer porque hay un guante, no, pero con el puño es diferente, cambia todo, cambia todo. Y entonces el golpe tiene que verse seco, a veces me refiero a un golpe seco, como, ¿sabes qué te quiere decir? No, un golpe que empuje, un golpe que seco. Yo se lo notas aquí. Claro, cuando la primera vez que le puse las manoplas a Tadun, empecé a notar, ¡pumba, pumba! Madre mía, esto no lo había visto. ¿Pero por qué? Porque era más fuerte. No. Era el conocimiento técnico de cómo alinear el cuerpo para poder conseguir un golpe potente. Es un estudio científico, digamos. A su vez lo llamaba así, como un estudio científico del arte de combate. A través de kinesiología, además, todo el estudio del cuerpo humano, cómo se estudia, miran, hay una forma de estudio biomecánico que te enseña cómo el cuerpo humano, un hombre puede nadar mejor. Se estudia cómo conseguir, se estudia cómo conseguir saltar el salto de las Olimpiadas, eso se estudia. Cómo conseguimos, son estudios biomecánicos. Pues también hay estudios biomecánicos de cómo conseguir golpear mejor. Supuesto que sí. Esos estudios son los que hizo Bruce Lee a finales de los años 60. O sea, era un adelantado de su tiempo, en ese sentido, un adelantado de su tiempo. Cuando todo el mundo en aquel momento practicaba los típicos karate, los típicos movimientos así, él empezó a ver otro enfoque, buscando la potencia, metiendo todo el cuerpo, y ahí más parecido al boxeo. No es boxeo, vamos, tu propia forma de hacerlo. ¿Crees que Bruce Lee cogió y adaptó el arte marcial china con la potencia del boxeo? ¿Las unió? No exactamente con las artes marciales chinas. ¿Por qué? Porque muchas artes marciales chinas, algunos son muy directos, pero muchas artes marciales chinas tienen movimientos muy
Son parámetros que viene bien a nivel de tradición. Por ejemplo, tú practicas el tai chi, cada movimiento viene por algo. Practicas el estilo Hungar, todo tiene movimientos muy... No lo vas a utilizar, era todo así. Es decir, el camino más corto a la línea recta. El Wing Chun es bastante directo, ¿no? Por eso sacó de la esgrima. En la esgrima, tú con una espada estás siempre enfocando ahí adelante. La menor oportunidad, haces pumba. O tienes una pistola, entonces estás enfocando aquí. La menor oportunidad, pumba. Entonces lo que sacó Bruce Lee fue eso. Sacó el puño siempre adelantado, buscando el momento, oportunidad, pum. Y no hay movimientos de Kung Fu, eso no, la parte. Lo que sí sacó del boxeo, obviamente, en la esgrima, hay un toque. Antiguamente, cuando se peleaba con espadas reales a muerte, antiguamente todo eso era diferente porque tiene que tener un estoque para penetrar. Pero la esgrima moderna, con que tú pum, lo toques, apuntúa. Entonces, ahí es donde sí quiero ser simbiosis de la rectitud en la acción. Hay una cosa interesante también que tiene la esgrima. Es la velocidad de reacción que tiene un esgrimista. Está por encima de una persona que hace un deporte de contacto normal. Porque es a lo que nos acostumbramos. No por ellos, es que acostumbras a tu cerebro a ver más rápido. El movimiento de la espada se mueve solamente con un movimiento de muñeca que apenas es perceptible. No se ve. Tú y yo no lo vemos apenas. Un esgrimista está habituado a esa reacción, es decir, de más rápido que nosotros. Eso es una cosa que sacó Bruce Lee mucho sobre la velocidad de percepción. El esgrimista intenta aplicarlo a los puños. Obviamente un esgrimista no sabe pelear con puño, no. Pero yo te digo, un esgrimista ve a dos boxeadores y hay cosas que parece muy lento de ellos. Un puño, a ellos les parece muy lento cuando solamente están acostumbrados a hacer así. Sería como en las películas cuando ves la reacción de una cámara lenta que te viene el puño, que lo ves venir de... Hombre, no lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Pero yo pongo el ejemplo de lo que uno percibe cuando va en un coche. Yo estoy acostumbrado a ir siempre a 70 por hora. Yo estoy acostumbrado. Llevo años en 70 por hora. Y lo pongo una vez a 100, a 120. Tengo una sensación de que voy muy rápido. Porque va más rápido de lo que yo estoy acostumbrado a percibir. Pero cuando llevo un tiempo, llevo 3 años, yo ando a 120, voy a 120, sí. Hasta que tengo que pasar a 180 para tener esa sensación de que voy muy rápido. Que yo pienso que todo en realidad se trata cómo nosotros habituamos a nuestra mente, aparte de nuestro cuerpo, nuestra mente también a percibir los estímulos externos, cómo lo acostumbramos. Se van desarrollando de esa manera. Entonces sí, lo que creo que es una genialidad de Bruce Lee, el hecho de coger esos factores a la esgrima y adaptarlo a una lucha con la mano vacía. Yo pienso que es una genialidad eso y que la gente de hoy día pienso que todavía no ha sabido explotar, ni siquiera en deportes de contacto o en MMA, todo eso, porque es una cosa que funciona muy bien. Yo he trabajado con gente de MMA, todo eso, y no lo llamo Jeet Kune Do. ¿Por qué? Porque si lo llamo Jeet Kune Do, al principio les suena, me lo dicen a mí, les suena, Jeet Kune Do, ya lo de Bruce Lee, todo eso, las películas, todo eso. O lo que se ve en internet de los atrapes en las manos, trapping hand, allá. Esa es la imagen popular que suele tener la gente del Jeet Kune Do. O los palos, por lo de no santo que te esgrima, Jeet Kune Do lucha con palos. No, nada que ver, nada que ver. ¿Qué es Jeet Kune Do? Decirte eso en pocas palabras va a ser complicado, pero te puedo decir que los principios del Jeet Kune Do son esos. Simple, directo, buscar el máximo de eficacia en las acciones que haces. Y luego lo que hagas, un poco igual, pero tienes que basarte en esos patrones, un poco. Entonces, si nosotros buscamos una efectividad en lo que haces, es decir, si a mí mi profesor me ha dicho de que estoy muy bueno, yo lo hago, yo veo a través de acción de sparring, cosas,
que no me funciona, porque tengo que utilizarlo. Porque lo ha dicho mi profesor que sea. No. También, como Bruce Lee decía en su momento, el hombre ser vivo es más importante siempre que cualquier estilo establecido. O sea, la individualidad de cada persona es fundamental. Lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti, o a otros alumnos. Entonces, cuando pongo unas bases con las que puedes trabajar, basadas en lo que Bruce Lee desarrolló, ¿verdad? Sobre estas bases, cada uno va viendo lo que a lo mejor le funciona, lo que no. La diferencia con las artes tradicionales, o con las cuales todos tienen que practicar exactamente lo mismo. ¿Crees que entonces la palabra libertad se podría asociar? Totalmente. Pero por eso digo, es una buena pregunta lo que me has hecho, porque mucha gente interpreta la palabra libertad con libertinaje. Entonces, mucha gente la palabra libertad, ok, Jeet Kune es libertad, sí. Entonces significa que yo puedo estudiar muchas artes marciales por mí, las junto y yo lo llamo Jeet Kune Do. Entonces estamos desvirtuando la cosa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que Bruce Lee creó. Pero que lo que Bruce Lee creó es una libertad, por ejemplo, de que tú puedas expresarte como Freddy, como tú eres. Yo te pongo una serie de bases, lo que hemos hablado antes, Freddy. En realidad, una persona que lucha de verdad utiliza pocos golpes. Directo, cross, el crochet, el uppercut, una serie de golpes que funcionan más o menos para todo. Y tú tendrás los que mejor te van y otros tendrán otros, pero más o menos. Ahora se trata de cómo esas técnicas básicas pueden funcionar mejor en cada uno de nosotros. Los principios de simplicidad y de rectitud. Eso, insisto, no es porque lo diga Bruce Lee, ni porque lo diga nadie. Estamos hablando que son leyes físicas. El tema de la rectitud, es decir, de la A a B, camino contra la línea recta. Eso no admite discusión, es como es. Lo que pasa es que luego el sistema combativo, como uno se desenvuelve en un combate, puede haber ciertas preferencias para una persona que para otra. O inclusive, a la hora de alinear los golpes, puede ser que me ha pasado a mí, gente, a mi profesor, por ejemplo, me enseñó, cuando alineo, vamos, hook, en boxeo se llama crochet, ¿no? Eso. Viene a ser lo mismo. Hook, crochet, gancho, es lo mismo. Les pagué un gancho, o gancho. Mi profesor me enseñó una forma de alinearlo como él aprendió de Bruce. Bien. Yo practicándolo, yo notaba, puedo sacar más partido de ese gancho. Sería una lucha entre lo tradicional y lo adaptable. Adaptabilidad. Esto es simplemente de lo que se trata. Es que cuando tú golpeas con la mano vacía, no pegas con un guante de boxeo, cuando tú golpeas un gancho así, vas a golpear siempre con esto. Mira. Entonces, tú tienes las vendas protegiéndote el guante, tú puedes pegar así con fuerza, no pasa nada. Pero cuando tienes con la mano, pegas así, pegas con los dos primeros nudillos, lo más probable es que te lo rompas. Por eso, mira, pega con los dos nudillos y a caminatazo. Por eso, muchos motivos que los boxeadores no lo estudian, cómo alinear la muñeca, que no es una tontería, cómo alinearlo, porque mucha gente pega un poco con esto, la alineación rompiéndola un poco, y luego cuando estás con toda la venda no pasa nada, pero cuando pegas aquí, pegas fuerte, pam. Es un estudio también de cómo golpear alineado, pegando, para aprender a golpear con esto, que es lo que vas a tener en una situación de defensa personal. Por eso hay tantos boxeadores que tú lo sabes, que se pelean en la calle y se rompen la mano. Porque pegan fuerte, saben pegar fuerte, pero nadie les ha explicado cómo tienen que colocarle un puño sin pelearse un guante ni se vendas. ¿Cómo pegaba Bruce? Así, siempre. No, porque se trata de que golpear siempre con los tres últimos nudillos. A ver, te explico. Los dos primeros nudillos con mano vacía es factible. Después un largo entrenamiento de endurecimiento. Por ejemplo, en karate utilizan el makiwara. Cada te pegan con los dos primeros nudillos. Un largo camino con el makiwara de endurecimiento, se te forman unas callosidades aquí, que ya con el tiempo, por favor, es factible que puedas pegar con esto. Pero sin ese entrenamiento previo,
tú pegas con los dos primeros nudillos y te los rompes y pegas fuerte. Mira, cualquier persona puede hacer la prueba. A ti, a la gente que me ve, cualquier persona puede hacer la prueba. En tu casa, en la pared de tu casa, pega sin pegar muy fuerte con los dos primeros nudillos y luego pega con los tres últimos nudillos. Y vosotros vais a ver por vosotros mismos cómo os sentís. Es un estudio cómo golpear con las manos. Hemos hablado de cómo Bruce y el sistema de Bruce Lee, evidentemente, se trabajaba en la parte física, en el combate, en la parte mental, en la parte de la vida. ¿Qué enseñanza tiene tu escuela del Jeet Kune Do? Te refieres a la parte filosófica, ¿verdad? Filosófica. A ver, sí tiene importancia, claro que tiene importancia porque está estrechamente relacionado con lo que es el Jeet Kune Do en sí mismo. No, el Jeet Kune Do tiene de por sí un componente filosófico importante. Ya. Fíjate, incluso a nivel de los entrenamientos, no en la vida, a nivel de los entrenamientos, la parte también mental, como dices, la forma en que trabajamos, los entrenos, los golpeos, el enfoque mental es súper importante, súper importante, porque partimos a la base que mucha de la potencia, que aparte de tener aquí, enfoque mental es muy importante, la parte de la potencia, es lo que mucha gente llama instinto asesino, que no tiene nada que ver con querer matar a la otra persona, no tiene nada que ver, pero eso es como focalizar toda la potencia en un objetivo, es como entrenarlo, por supuesto, porque mucha gente que entrena está entrenando, a lo mejor lanzando golpes, a lo mejor está pensando a ver qué tenemos para cenar esta noche en casa, ¿sabes? O a ver la película de esta noche que hay, es decir, no. El enfoque mental aquí, ejercicios, adaptación, todo, en lo cual, si estás pensando en otras cosas, tal y cual, te llevas un sopapo. Entonces tiene que estar pendiente de dónde vienen los golpes, dónde viene cosas. Es un entrenamiento mental que también se entrena. No se trata solamente de entrenar los puños y los pies, entrenar la mente también pienso que es una cosa fundamental. Aparte de eso, ya filosóficamente hablando de lo que me he dicho antes, tiene un componente importante que al menos yo intento inculcar a mis alumnos, que es lo que hemos estado hablando antes, por ejemplo, el tema de la adaptación ante circunstancias en la vida, el sistema de intentar simplificar muchas cosas en nuestra vida, simplificar cosas, porque muchas veces nosotros mismos, como la idea del escultor, estamos poniendo siempre demasiada arcilla sobre una escultura que nosotros queremos crear, que es el reflejo de nosotros mismos. Entonces, ver que no es así. No acumules circunstancias que pueden ser problemas en tu trabajo, en tu familia. Ahora, valorar el valor que tiene la simplificar las cosas. Para mí es una cosa muy importante, porque en esta vida, al fin y al cabo, son 2 días. Y todo lo que nosotros mismos, en muchas ocasiones, no digo que tenga que pasar siempre, pero en muchas ocasiones nosotros mismos nos complicamos la vida más de lo que debemos y más de lo que la vida nos ofrece, porque no se trata muchas veces de los problemas, las cosas como nos vengan, sino cómo nosotros reaccionamos ante esas cosas que nos vienen, esos problemas. Por eso pienso que esas palabras clave de simplificar cosas, de la adaptación, lo que hemos hablado antes, todo eso, son cosas muy importantes que intento inculcar a mis alumnos para que nos puedan servir a lo largo de su vida. ¿Cuál es la frase o enseñanza más importante que has aprendido del maestro Bruce Lee? Hay muchas obviamente, pero muchas que me han gustado. Por lo que me comenté antes, mi vida siempre ha sido un tema de superación. Por cuando perdí el oído con 8 años,
hay que estar superando ciertos aspectos, superando el no puedes que te dice la gente, no puedes hacer esto porque no eres sordo. Esto no lo puedes hacer porque eres sordo. Hay que luchar para demostrar que son barreras que te pone la gente. Si tú piensas que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y demostrar que puedes hacerlo. Una frase que tenía Bruce Lee que me gustaba mucho, que decía que la derrota es un estado mental. Solamente uno es derrotado cuando ha aceptado la derrota, la palabra derrota dentro de su mente. No importa las veces que uno fracase, no importa las veces que uno caiga, lo que importa son las veces que te levantas. Las veces que te levantas y vuelves a hacerlo. Entonces uno nunca ha fracasado si vuelve a intentarlo. Está en el proceso, no ha fracasado. Ha fracasado cuando abandonas, ya no puedo más. Fracaso, no sale bien, no funciona por este camino, prueba otro. O este, prueba otro. Eso es una cosa que a mí me ha influido mucho en mi vida. Hay una frase de un filósofo, Samuel Beckett, americano, que decía, fracasa otra vez, pero fracasa mejor. La gente tiene un objetivo en que no puede fracasar. Siempre tiene que hacerlo todo bien. ¿Quién no fracasa? Todos fracasamos, todos metemos la pata, todos nos caemos. Se trata simplemente de volver a levantarse, volver a intentarlo otra vez, por lo mejor. Me ha encantado tu última frase. No en lo que se basa el Bruce Lee, ni Jeet Kune Do, ni Wing Chun. Es en lo que se basa el deporte. Deportista. Sacrificarse, porque esto es algo que hemos perdido a día de hoy, que es enseñar a los alumnos a perder. Porque a ganar sabe cualquiera. Que también hay que aprender a saber ganar. Pero es importante asumir que la derrota es parte del proceso, porque siempre que se enfrenten dos personas, va a haber uno que pierda. Siempre. A veces uno le Y hay que saber el Real Madrid perderlo. se enfrenta con el Leganés, la mayoría de las veces gana, pero puede perder algunas veces también por mucho Real Madrid que sea. No solamente entre uno, siempre pasa. Correcto. Siempre. Forma parte del proceso de vida, siempre. ¿Qué consejo le darías a un alumno tuyo de cualquier escuela que tienes a lo largo de todo el mundo? ¿Qué consejo le darías a un alumno cuando entra por la puerta? ¿Cuál es la primera enseñanza que tú quieres darle a ese alumno? No le voy a dar ninguna enseñanza, lo primero que hago. Lo primero que quiero hacer es conocerla. Conocer a ese alumno. Y cuando ya le vaya conociendo, saberé por dónde tiro. Porque te puedes encontrar con gente muy diversa. Te puedes encontrar con gente con, ¿cómo se dice?, falta de seguridad en sí mismo. No se sienten apocados, se sienten... Hay que tirarles para arriba. Venga, no, sí. Tú puedes encontrar con lo contrario. Tú puedes encontrar con gente que va perdonando la vida a todo el mundo. ¿Sabes? Y que yo soy la leche. Yo lo que hago es bajarle un poco los humos. Quiero tener aquí. Cada persona es un mundo. Adaptabilidad. Adaptabilidad, exactamente. Cada persona es un mundo. Hay que saber adaptarse a cada alumno, lo que tiene. Para mí una cosa fundamental para yo aceptarlo como alumno es que, para mí, primero, tiene que lo que mi profesor llamaba moral standards, tiene que tener un cierto juicio moral de valores, es decir, una persona que no tenga un juicio de valores morales adecuados que vaya a hacer daño a los demás, no solo físico, sino también a nivel moral, psicológico, no lo aceptaré como algo. Nunca. Por muy bueno que sea, entrenando. O sea, el factor humano para mí es muy importante. Pues voy a enseñar a una persona, quiero tener confianza con él, quiero saber que lo que le voy a enseñar lo estoy pasando en buenas manos. Y luego el factor físico, lo que más me importa es el nivel de coordinación. Coordinación, porque
hay gente que tiene más experiencia que otros, depende de todo, pero como Bruce Lee decía, eso viene de un proverbio zen que viene lo de vaciar tu taza para que yo pueda llenarla de nuevo. Oíste hablar de eso, ¿no? Oíste hablar, de eso se trata un poco. A ver, yo no te voy a decir el 100%, pero casi. De los alumnos que han venido, han tenido que vaciar su taza para que yo la pueda llenarla con un nuevo té, porque venían o de Wing Chun, o venían de boxeo, o venían de lo que Inosanto hacía de la mezcla, llamaba Jeet Kune Do conceptos, lo llamaban, era cal y esgrima, tal, o venían de otros campos. Tuve que decirle, bien, vamos a vaciar tu taza. No todo el mundo tiene esa capacidad para vaciar su taza. Cuando llevas muchos años habiendo entrenado de una manera, siempre tienes esa como, se te queda algo de ese entrenamiento que se va durante tantos años haciendo. Pues valoro mucho que el alumno pueda tener una coordinación física, tener una capacidad mental de adaptación. Volvemos a la misma palabra siempre. Fíjate, adaptación para poder adaptarse y poder entender lo que yo le quiero enfocar. Luego, después de eso, decir, mira, Joaquín, esto que me está demostrando está bien, pero a mí no. Venga, claro. Yo no pienso de que cualquier arte marcial del mundo sirva para todo el mundo, no pienso eso. Hay partes que según lo que busquen, según las características físicas o psicológicas de la persona, le va a ir mejor una cosa que la otra. Eso que no, eso es muy personal. Las artes marciales en general, el deporte de la lucha en general, es muy personal. Te voy a despedir, pero no dándote la mano, no, sino saludándote y pidiéndote un favor o un regalo. Poder entrenar un día contigo. Un día contigo. Esto, Me encantaría entrenar un día contigo. por supuesto. Y lo grabamos. ¿Sí? Está hecho. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por esperar y por tu tiempo. A ti. Espero que os haya gustado. Yo desde luego me voy. Me pasa un poco. Voy a despedir así porque quiero que él entienda lo que estoy diciendo. Que es que me pasa un poco que me he enamorado de él como él se enamoró del Jeet Kune Do o de Inosantos cuando llegó a Los Ángeles. Así que tendremos más ocasiones de compartir juntos. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.